Seguimos en las clases que hemos comenzado de reyes y profetas del Antiguo Testamento. La semana pasada fue una clase introductoria. Necesitamos repasar un poco otra vez esa clase introductoria para abordar una vez más lo que es el tema de los reyes y los profetas que se dieron en el Antiguo Testamento. Recuerden que los reyes y profetas son una sección de la historia de Israel. Debemos conocer la historia de Israel para conocer el por qué finalmente desembocó la petición de Israel por un rey. Hemos visto que hemos preguntado, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el trato inicial de Dios con la humanidad a través de un pueblo étnico. ¿Cuál es ese pueblo étnico? Israel. Es decir, el propósito de Dios no fue Israel, el propósito de Dios siempre ha sido la humanidad. Y eligió a Israel como un medio para bendecir a la humanidad. Pero el propósito de Dios no siempre fue la salvación solo y exclusivamente del pueblo de Israel. Siempre fue Israel. El propósito de Dios nunca fue Israel, sino el mundo por medio de Israel, como dice en Éxodo 19, 4 al 6, que Dios los había sacado de Egipto para que ellos ahora sean un reino de sacerdotes delante del mundo. Sacerdocio de Dios. La historia de Israel es la historia del pueblo de Dios. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo es la historia de Israel en el Nuevo Testamento? Perdón, en el Antiguo Testamento. Lo primero que vemos es el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. Génesis nos habla del origen. ¿Cuál es el tema general de Génesis? Es la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, con la obra creativa de Dios y el pecado del hombre como trasfondo. Pero la historia se basa en conocer los patriarcas de Israel. Lo segundo que vemos es el Éxodo. Ese patriarca del Señor dio promesas a Abraham, cumple sus promesas a Abraham y ellos pasan de ser de un pueblo, de una familia, a ser un pueblo numeroso, pero estaba preso en Egipto. El Señor los saca de Egipto, por eso se llama la libertad y el otorgamiento de la ley al pueblo de Dios. Este título es muy importante que nosotros también lo tengamos en mente, porque aquel que dice, yo soy libre en Cristo, debe estar sometido a la ley de Dios. Estar libre en Cristo significa estar sometido a la ley de Dios. No ser un libertino que no tiene ley alguna y que hace lo que bien le parece. Eso no es libertad. Libertad es ser esclavo de Dios, esclavo de Cristo, hacer la voluntad de Dios. La libertad y el otorgamiento de ahora son libres para ser pueblo de Dios. ¿Okay? Ese es el título o el tema del Éxodo. Luego vemos a Levítico. Es el libro de los levitas donde el Señor le da la necesidad de vivir santamente. Todas esas leyes y reglas y estatutos que el Señor establece es para darle a entender al pueblo de Israel que ellos eran una nación aparte. El libro de Números nos habla de las dos generaciones. La generación que salió de Egipto no fue la misma generación que entró a la tierra prometida. La generación de Egipto vieron todas las proezas de Dios, vieron todos los milagros de Dios y aún así no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Es decir, usted puede ser testigo de milagros, puede ser testigo de cualquier cosa extraordinaria, pero eso no garantiza de que usted crea. ¿Qué es lo que garantiza que usted crea? La obra del Espíritu Santo. Entonces no se necesitan milagros y prodigios. La palabra de Dios ha declarado que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. ¿Ok? Entonces, ellos no creyeron que Dios lo podía, imagínense, ellos acaban de ver las 10 plagas sobre Egipto. Acaban de ver cómo se abre el mar rojo delante de ellos. Ellos pasan en seco, en medio de un mar.
Señor aplasta, destruye sus enemigos, le da agua de la roca, y aún así no creen que el Señor los puede introducir a la tierra prometida. Necedad, incredulidad. Luego, el Deuteronomio entonces es repetir la ley a los hijos que quedaron de esa primera generación que sale de Egipto. Muere, llegan los hijos de esa primera generación, es decir, seguiría la segunda generación, y ellos son los que ahora van a entrar a la tierra prometida, y Moisés les empieza a hablar a esa generación, les repite la ley, ¿verdad? Y les habla de las obediencias o las bendiciones que trae la obediencia a la ley de Dios versus las maldiciones que trae la desobediencia a la ley de Dios. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vemos cómo el Señor va tratando con Israel poco a poco para que nosotros podamos entender ese trato que Dios hizo con Israel. No es muy lejos al trato que Dios hace con su pueblo, ¿ok? Israel representaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Ahora, luego vamos al libro de Jueces a Segunda de Crónicas. El libro de Josué nos relata la conquista y la distribución o la repartición de la tierra. Es decir, Dios, la promesa de Dios en cuanto a la tierra prometida se cumplen, ¿ok? Es un libro de cumplimiento, el libro de Josué. Luego vamos a la parte de Jueces. Ellos ya están en la tierra prometida, ya son un gran pueblo, tienen leyes, tienen el tabernáculo, el Señor les ha dado la tierra, se están repartiendo, ya están asentados en la tierra prometida. El Señor le prometió a Abraham descendencia, tierra y bendición. En el libro de Josué ya lo tienen todo, tienen tierra, ya son un pueblo grande y tienen la bendición de Dios, la ley y el tabernáculo, ¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo es la vida ahora que ellos están en la tierra prometida? Eso es lo que nos narra los Jueces. La vida en la tierra prometida. Ahí está la teocracia. Pero vemos cómo ellos, cada uno hacía lo que bien le parecía. No es que la teocracia falló. Es revelar la condición humana que no puede someterse voluntariamente a la ley de Dios. No puede. Tengamos la sociedad más con estándares divinos más altos, eso no va a quitar el pecado del hombre, hermano. No lo va a quitar. Es tan fuerte el pecado del hombre, la imperfección de nosotros, que podamos tener hasta leyes divinas, inclusive nosotros echamos todo a perder. Así es. Entonces, la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos, de sus propias ideas, de sus propios deseos. Yo hago como yo creo que deben hacer las cosas y no como Dios dice. Eso es lo que les va a relatar el libro de Jueces. Entonces hay un ciclo: pecado, castigo de Dios, clamor a Dios. Señor, estamos pasando esto. El Señor levanta un libertador, un juez, los liberta de aquellas naciones que lo están oprimiendo, y luego ¿qué hace la gente? Vuelve otra vez al pecado, vuelve una vez más al pecado. Ruth, ¿qué es el libro de Ruth? Es una historia que está allí en medio de tiempos de Jueces. ¿Qué hace el libro de Ruth ahí? ¿Qué hace el libro de Ruth ahí? Nos dice: la bendición divina se derrama sobre quien decide servir a Dios. Ruth es la conexión perfecta. El libro de Ruth es la conexión perfecta que hay entre lo que dice Jacob. Vamos a ver un momento, por favor, Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis 49. Este es Jacob dando la bendición a sus hijos antes de morir. Él tenía 12 hijos. ¿Cuál era el hijo preferido de Jacob? José. Y de José habla algunas cosas, pero
la profecía o la bendición más larga es para Judá. ¿Ok? Es decir, Jacob no se fue por sus sentimientos, sino que pronunció lo que Dios ya había revelado. Génesis 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado, que dice, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Entonces, mire, ellos apenas eran una familia, y ya Jacob está diciendo, el cetro de Judá no será quitado. Está hablando de que la línea de reyes iba a venir por Judá, Entonces, Ruth nos dice o nos da la conexión perfecta entre David, el rey David de la tribu de Judá, con Judá precisamente. Y cuando vamos a ver la historia de los reyes de Israel, vamos a entender que nunca se quitó el cetro de Judá. El Señor cumplió. Nunca se quitó. Aunque hubo un momento donde se separaron los reinos, siempre el reino de Judá permaneció, y ninguno de esos reyes de Judá, todos esos reyes de Judá fueron hijos directos de David. ¿Okay? Descendientes directos de Judá y David. Para eso está el libro de Ruth. Además que de David viene el Señor Jesucristo, de la línea de David. Entonces nunca se extinguió el cetro de Judá. En el Señor Jesucristo, un cetro eterno. Muy bien. Pero lo último que vimos la semana pasada fue el momento en que ya la gente estaba cansada de la teocracia, ya no querían más jueces. Ahora querían ¿qué? Reyes como las demás naciones. No era malo pedir rey, era pedir rey con motivaciones incorrectas, ¿ok? Que queremos ser como los demás. Pero entonces recuerden, el libro de Jueces parece como un tiempo oscuro, como un oscurantismo prácticamente, porque había mucho pecado, aunque había libertad por algún tiempo, siempre caían en pecado. Pero ahora vamos con un reavivamiento espiritual y prosperidad del pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Samuel en adelante, y ahí es donde abarcan nuestros estudios. ¿Quién fue Samuel? Fue el último juez de Israel y el primer profeta dentro del tiempo de los profetas y reyes, ¿ok? Entonces, ¿quién fue el primer profeta cuando hablamos de historia de reyes y profetas? Samuel. Por ahí empieza. Aunque Moisés fue un profeta, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la sección de reyes y profetas de la historia de Israel, debemos empezar a entender que Samuel fue el primero. Fue el primer el primer profeta de Israel. Es interesante cuando nosotros vamos a la historia, siempre cuando usted vea profeta, siempre relaciónelo como un asesor ejecutivo. ¿Ok? Los profetas servían como los asesores de los reyes. Los reyes querían saber algo, querían decidir algo, iban a un asesor. Eso ocurre igualmente hoy. Eso no es que los gobernantes, los presidentes hoy en día hacen, no, ellos tienen un grupo de asesores. Bueno, los profetas eran los asesores de los reyes en esos tiempos, ¿ok? ¿Qué decían los profetas? ¿Cuál era el rol de los profetas? Aconsejar según la ley de Dios. ¿Habían predicciones futuras? Sí las habían, pero la función principal era
enrumbar o ayudar al rey para que legislara según la ley de Dios. Ese es el rol del profeta. Remitir la palabra de Dios, no inventar la palabra de Dios, ni inventar cosas futuras. No, era simplemente, si el Señor le decía algo futuro, él simplemente lo decía. Pero la mayoría de los mensajes de los profetas nunca fueron hacia el futuro, sino que hacia el pasado. ¿Cuál pasado? La ley escrita. Siempre, la mayoría de los mensajes siempre fueron a recordar la ley escrita. Ese era el trabajo de los profetas. Muy bien. Entonces el pueblo pide un rey, ahí están en 1 Samuel 8 del 1 al 5, y eso lo comparamos con Génesis 17:6 y Deuteronomio 17, 14 al 20. Ya eso el Señor en su mente lo había estipulado, que iba a haber rey en Israel. Luego vimos cómo fue la profecía de Samuel al pueblo de Israel de cómo se iban a comportar los reyes. Destacamos lo que acabo de decir, cuál fue el trabajo profético, y estos versículos están para ayudarnos a entender que el Señor Jesucristo cumplió ese rol profético. El Señor Jesucristo no hablaba por su cuenta, sino que todo lo que oía del Padre simplemente lo remitía. Ese era el trabajo del Señor Jesús. Nunca habló por su cuenta. Ahora, ¿cuál fue el mensaje específico de Samuel como profeta a Israel como tal? Ustedes desecharon al rey perfecto y bueno por un rey imperfecto y malo. Ustedes han desechado a aquel que los libró de Israel y ha estado en cuidado de vosotros, los ha librado, y ahora ustedes quieren un rey que los va a oprimir, va a agarrar a sus hijos, los va a poner a trabajar, va a hacer las cosas mal. Pero eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes quieren. No querían someterse a la voluntad de Dios, sino a sus propios caprichos. Y bueno, ahora entramos a lo que es el reino unificado. ¿Por qué hablamos del reino unificado? Porque fue el tiempo donde hubo un solo rey en Israel. Luego hubo una división, por eso hablamos del reino dividido, y ahí es complicado cuando empieza la Biblia a hablar del reino dividido, que a veces se traslapan algunas historias. Entonces, lo más fácil de entender es hasta Salomón. De Roboam, el hijo de Salomón, para allá, la idea es esta clase para aclararle, ¿ok? Muy bien, pero vamos a hablar con los primeros reyes de Israel. Estamos en la sección de reyes y profetas, el reino unificado. Esta sección del reino unificado abarca desde 1 de Samuel capítulo 10 hasta 1 de Reyes capítulo 11, ¿ok? Toda esa sección nos habla de estos tres reyes. ¿Cuáles fueron los tres reyes en el reino unificado? Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón. Ahora, 1 de Crónicas capítulo 10 hasta 2 de Crónicas capítulo 9 también se nos narran muchas cosas, algunos detalles que no aparecen en aquellos libros, dan algunos detalles. Por ejemplo, un detalle en el libro de Crónicas que no se menciona en los libros de Reyes o Samuel es cuando David instaura el culto en el tabernáculo, en el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo. David en el tabernáculo, ¿ok? Salomón fue el que hizo el templo. Entonces, cuando él agarra gente, los pone a tocar diferentes instrumentos y hace el coro y todo eso lo relata, pero es el libro de Crónicas, no los libros de Reyes y Samuel. Un tip, un asunto clave para entender estos dos libros o estas dos secciones. Primero, dos tips. Primero, el libro de Reyes, aunque hoy lo tenemos como primero y segundo de Reyes, siempre fueron un solo libro, porque es una continuación. Entonces no es necesario separarlo. Hoy lo tenemos separado, pero sigue siendo la misma historia, primero y segundo de Reyes. Ellos se escribieron antes del exilio, antes de que se acabara el reino dividido. ¿Okay? Antes de que se escribió allí.
¿Cuál fue la intención? Simplemente dejar registro de lo que hacían los reyes. Eso era toda la intención. Cuando vamos a Crónicas, primero y segundo de Crónicas también eran un solo libro, el libro de las Crónicas. ¿Okay? Hoy lo tenemos dividido en primero y segundo, pero ¿cuál era la intención del libro de Crónicas? Él fue escrito después del exilio, después. ¿Okay? ¿Y para qué dice lo mismo que decían los otros libros de los reyes? ¿Por qué? Porque la intención era reconstruir una vez más la teocracia o el reino de Israel. Entonces, el libro de Crónicas siempre les va a resaltar cosas positivas y buenas de los reyes. En el libro entre Samuel y Reyes, siempre les va a destacar tanto lo bueno como lo malo, porque simplemente darles la historia. En cambio, en el libro, en las Crónicas, siempre va a tratar de resaltar las cosas buenas porque ellos estaban instaurando una vez más el reino de Israel. ¿Ok? Querían una vez más que todas las buenos ejemplos que tuvieron se repitan ahora. ¿Ok? Y descartan, de hecho, las cosas malas. Por eso es que van a haber algunas cosas que usted dice, ay, pero aquí en el libro de Crónicas omite información. No es omitir información, es simplemente quieren resaltar lo más importante o lo que se debería hacer en ese momento ahora, ¿ok? Para que podamos entender esa parte. Ahora, el reino unificado, ¿cuál es el tema del reino unificado? La casa de Saúl versus la casa de David. Ese es el tema del reino unificado. La casa de Saúl versus la casa de David. ¿Cuál es el texto clave? Vamos, por favor. Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 9 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 14. Dice: Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién era Saúl? Ya lo vamos a ver, era el primer rey de Israel. ¿Él tenía potestad de hacer holocaustos? No, él usurpó una función, ¿ok? Seguimos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, eres un impuntual, Samuel, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, mí mismo, ¿verdad? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Quién le dijo eso a Saúl? Se lo imaginó. Él no lo consultó a Dios, él se lo imaginó. Entonces ya vemos un detalle en la vida de Saúl. Él no buscaba la voluntad de Dios. Él se iba según sus corazonadas. Sus corazonadas. Sigue tu corazón, mosca. Mosca, no sigue su corazón. Mosca con su corazón. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Imagínense el orgullo que tenía Saúl. Hice más de lo que se me pidió, Samuel, ¿qué te parece? Samuel dijo, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Pregunto, ¿él hizo algo loco? ¿Qué significa eso, locamente has hecho? Sin haber consultado a Dios. Él hizo algo según sus propios criterios. Usted hace algo locamente es cuando usted no hace lo que Dios dijo que hiciera. ¿Ok? Locamente has hecho. ¿Cómo es eso? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su... ¿Y cómo debemos entender que es conforme al corazón de Dios? Porque guarda los mandamientos de Dios. ¿Ok?
No lo vea como algo como sentimental. Ay, tan bello conforme a mi corazón. No es nada de eso. ¿Quién anda conforme al corazón de Dios? El que guarda los mandamientos de Dios. No el que anda según yo, no, y aquí yo creo que es así. No. Locamente estás andando. Locamente estás andando. Si andas según tus criterios. Busca la palabra de Dios y anda según la voluntad de Dios. Que lo que tú hagas, realmente tú estés seguro que es lo que Dios dice. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y de ahí en adelante vamos a ver el contraste. Todas las historias es contrastar el carácter de Saúl con el carácter de David. ¿Okay? Espero que lo hayan leído algo por lo menos, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos detalles en la vida de Saúl y David. Vamos con el primer rey de Israel. Vamos a encontrar la historia del rey de Israel, el primer rey de Israel, en 1 de Samuel capítulo 9 hasta 1 de Samuel capítulo 31. En primer lugar, su reino comienza con cierto éxito. Capítulo 11, en el capítulo 11 de 1 de Samuel, hay un título que dice la derrota de los amonitas. Saúl derrota a los amonitas. Cuando Samuel presenta por cierto, vean este detalle aquí. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 20. 1 de Samuel 10, versículo 20. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, ¿pero qué? No le hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y nadie sabía dónde está. Tuvieron que pedir, Señor, ¿dónde está este hombre? Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. No estaba perdido, estaba escondido, es la palabra. ¿Cómo es la palabra? Se me fue. Cobardía. He aquí su rey. ¿Dónde está el rey? Está escondido. Es un medroso. Es alguien cobarde. Ese es el rey que ustedes se buscaron. Un rey conforme al corazón del hombre. ¿Cuál era la expectativa del hombre? Dice las Escrituras que Saúl sobrepasaba de los hombros hacia arriba a los demás y era de buen semblante. No, este es el rey. Pero nada de corazón, conforme al corazón de Dios. Ustedes quieren rey, le voy a dar el rey y ya ustedes todos van a estar contentos con su rey. Este es el rey suyo. Y la gente, pero miren, nadie dijo, oye, pero tremendo representante de nosotros. Nadie chistó, sino que después, fíjense, entre el bagaje, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él en todo el pueblo? Claro, semejante cobarde. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Imagínense cómo estaba la mente tan cauterizada de Israel. No le importó que sea un tremendo cobarde, pero era el arquetipo de la persona que ellos esperaban. ¿Ok? Bueno, comienza con cierto éxito. Habían unas personas que no estaban muy de acuerdo con Saúl. Luego se levantan los amonitas y Saúl agarra unos animales, los pica, los reparte por todo Israel y dice, el que no ande en pos de Saúl, los voy a picar así. No, y todo el mundo ve, vamos en pos de Saúl. Y vencieron a los amonitas. Luego fue tanto la euforia que dijeron, ¿quiénes eran los que no querían a Saúl como rey? Vamos, y los mataron. ¿Okay? Entonces la gente allí y el reino de Saúl se confirmó allí. Se confirmó.
Luego vemos cómo él desecha la palabra de Dios y Dios simplemente lo desecha a él. Primera de Samuel capítulo 15. ¿Quién era el rey en ese momento? Saúl. ¿Quién era el profeta en ese momento? Samuel. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hasta el 28. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Mejor por qué? Porque iba a cumplir la voluntad, o iba a ser más conforme al corazón de Dios. Entonces, aunque comienza con cierto éxito y la gente está eufórica, él llega, Samuel le dice que debe borrar, exterminar a un pueblo, y él lo que hace es agarrar lo mejor de ese pueblo. Le preserva la vida a ese rey enemigo y agarra lo mejor. Y entonces Samuel le dice: tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado a ti. Quien desecha la palabra de Jehová, Dios lo desecha a él. Pero Saúl era un tipo que tenía muchas excusas para todo. El típico hombre de excusas. Saúl, primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía. Bueno, es que fue culpa de Samuel en dado caso, ¿verdad? Claro, él no venía. Se cumplieron las 8 horas exactas. Este hombre, qué irresponsable es. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. No lo voy a leer completo porque ya lo acabamos de leer, pero vamos a ir ahora. Eso fue en esta ocasión contra los filisteos. Ahora vamos al capítulo 15, donde Saúl una vez más desobedece a Dios. Vamos a leer el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Cómo le iba a impedir yo eso al pueblo? O sea, tú me ves tan impío así, Samuel. Mira yo guardé toda esta gente, todas estas cosas, porque el pueblo quería ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios, por cierto, no mi Dios, sino tu Dios. Pero vemos cómo era un hombre que tenía excusas para todo. Locamente has hecho, lo que pasa es que el pueblo se me desertaba. Dios te ha desechado a ti, pero es que yo hice algo bueno, o sea, la gente quería ofrecer holocausto a Jehová. Excusas tras excusas. A la final vemos que la vida de Saúl fue un rotundo fracaso. Persiguió a ese rey que Dios había elegido, que se llamó David. ¿Quién era el profeta en ese tiempo? Samuel. Pero la vida de Saúl representa un profundo fracaso. Ahora, Dios se equivocó eligiendo
a Saúl? Es la pregunta. Jack Scott nos responde de la siguiente manera. De nuevo señalamos que el Señor, acomodándose a la solicitud que había hecho el pueblo de un rey, lo orientó para escogiera al mejor hombre disponible para el cargo. El que éste fallara no quiere decir que Dios no supiera escoger, sino que manifiesta que ningún hombre es bastante en sí mismo para ser el rey del pueblo de Dios, ni aún el mejor de todos los hombres. Ahora, en ese tiempo Saúl era lo mejorcito que había, imagínense. Imagínense. No solamente eso, cuando vemos la historia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, también vemos que fracasó en muchas cosas. Y luego el hijo de David, Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, también fracasó. Eso se cumple. Este hombre tenía bastante razón. Hermanos, ni el mejor hombre puede hacer lo que hizo Jesucristo, Amén. El Rey. Tu confianza no debe estar en nosotros, en hombres, debe estar en el Señor Jesús. Pero para tener confianza en el Señor Jesús, debe conocer al Señor Jesús por medio de su palabra. ¿Ok? Amén. Amén. Ya vamos terminando porque vamos con David. ¿Cuánto voy? Ok. Vamos con el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia se nos narra desde Primera de Samuel, capítulo 16, hasta Primera de Reyes, capítulo 2, y también se nos narra en Primera de Crónicas, capítulo 10, y hasta, mejor dicho, hasta el capítulo 29. David es ungido como rey. ¿Cómo fue que David fue ungido como rey? Samuel estaba llorando, lamentándose, y Dios le dijo: no, ya no llores más por Saúl, ve, porque yo he escogido a alguien de la casa de Isaí. Ok, él fue para la casa de Isaí, fueron a ofrecer holocausto, y Samuel le dice: pásame a tus hijos, preséntame a tus hijos. Le presentó desde el mayor hasta el menor, excepto David. Lo presentó a todos, pero y dice que la palabra de Dios, que Samuel vio al primero y dijo: he aquí el rey de Israel, he aquí el escogido de Dios. El físico, exactamente, hombre alto, esbelto, tal. Samuel todavía tenía el prototipo de Saúl, ¿sí? Y el Señor de una vez le dijo: no mires su parecer, ni la belleza externa, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. Bueno, pásame el otro hijo. Este sí, Señor, este es. Tampoco era. Y tal. Estaban todos los hijos de Isaí, excepto uno. Todo el mundo se olvidó de este muchacho. David, el pastorcito de ovejas. Hermano, una reunión familiar y David ni lo tomaron en cuenta. Pero David era conforme al corazón de Dios. A pesar de las circunstancias, ¿usted cree que es fácil que, imagínese que usted no lo invite a una reunión familiar? Se supone que es la familia. Los primeros que deben velar por uno, deben estar pendientes de uno. Y David no andaba amargado. Amén. David no andaba renegando de la autoridad. Él estaba cumpliendo el rol que le correspondía, el pastor de ovejas. No era un rol honroso, por cierto, pero era un muchacho obediente. Imagínese, o ponga este escenario. Póngase usted que David estaba pendiente de las ovejas y que en ningún momento le dieron la notificación. Y cuando llega, se da cuenta que está toda la reunión familiar. Aquí sí es verdad que no tengo voz ni voto aquí. Y el Señor dice: este es úngelo. Y David fue ungido como rey. Y David no fue a pelear contra Saúl. Fíjense lo siguiente. Saúl era el rey. David es elegido por Samuel el profeta, el que daba la palabra de Dios,
Y David no fue a hacer pelea para agarrar el reino porque le pertenecía, porque esto es mío, porque esto me lo dio Dios. No. Él no resistió la autoridad. David es ungido como rey. Vemos la humildad de cómo fue ungido. Luego, Saúl es atormentado por un espíritu y alguien casualmente, oye, yo conozco un muchachito que toca el arpa. Casualmente era David. Se conoce David y Saúl. David era tremendo músico y tocaba, y el espíritu que atormentaba a Saúl de parte de Dios se alejaba cada vez que David tocaba. Luego se presenta la pelea de los filisteos y los israelitas. Sale un paladín llamado Goliat, ¿verdad? Y este hombre dice, bueno, el que me mate a mí nos lleva cautivo a todos, pero si yo mato si yo lo mato, yo me llevo a todos ustedes. ¿Y qué hacía Saúl? Estaba preparando, estaba haciendo ejercicio porque se iba a enfrentar. No, estaba sentado, esperando. ¿Quién vino y dijo, quién es ese ese incircunciso que blasfema contra el nombre de Dios? ¿Ah? Y entonces, no, ese es Goliat. Ok, yo voy a pelear contra Goliat, un muchachito, peleando contra Goliat. Vemos la diferencia entre el rey y el otro ungido de Dios. La diferencia entre la casa de David y la casa de Saúl. ¿Ok? La historia de Goliat es precisamente, no es para que tú enfrentes tus miedos, esa no es la historia. La historia es, mira lo que Dios escoge y mira lo que el hombre escoge. ¿Ok? Esa es la historia. Entonces, el asunto es que David vence a Goliat porque él, de hecho, se despoja de toda la armadura, porque ni puede caminar con armadura. Y agarra una piedrecita, bueno, agarra 5. Muchos dicen, no, esa era por si pelaba el primero, le daba el segundo. Esa es una posibilidad, porque agarró 5 piedras. Otros dicen que habían otros gigantes, entonces era una piedra para cada uno. Sea como sea, este jovencito dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos yo vengo contra ti. Y vino, agarró, le dio en medio de la frente y cayó. Le quitó la cabeza, no pierda ese detalle. No solamente lo derribó, sino que le quitó la cabeza. ¡Qué sangriento! Hermano, si usted, o me mata él o yo lo mato primero. Es así. Si usted no acaba con el pecado lo va a acabar con usted. Lo va a acabar de cabeza. Raiga eso. Así se debe tratar el pecado, ¿yo? Amén. Así se debe tratar. No es una concesión. Bueno, sí, yo sé que la pornografía es mala. No. O sea, no voy a ver televisión a tal hora, no voy a meterme en internet a tal hora. Mi esposa que tenga la clase, pero tiene que ser radical el asunto. Amén. Pues si no es un compromiso realmente por la santidad. Así es con cualquier área de la vida, Debe ser tajante y radical en pro de la santidad, Y así fue. Entonces Saúl es un cobarde, David se levanta como un valiente. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Eso provocó en Saúl una gran alegría? No, envidia. Entonces de ahí en adelante David empieza a sufrir persecución por parte de Saúl. Tuvo varios momentos para matar a Saúl. Él era el ungido, él lo sabía, y aún así no iba a tocar al ungido de Jehová. Por más mal que le estaba haciendo a él y por más mal que Saúl le estaba haciendo al pueblo, no tocó a Saúl. No lo tocó. David sufre persecución por Saúl. ¿Cuántos años? 7 años después es que David llega a ser coronado como rey. ¿Cómo es coronado como rey? Después de la muerte de Saúl. No hubo voto popular. Ni él asaltó el palacio. No. Hasta que se muriera. Así fue. Hasta que se muriera. Entonces, David demuestra sujeción y honra a la autoridad. Luego, en su vida, él guía al pueblo a la prosperidad espiritual. Él levanta, como dije en Crónicas, los músicos y ayuda a la adoración a Dios.
Bueno, es un tiempo hermoso espiritualmente hablando, ¿ok? Hermoso espiritualmente hablando. Aunque hubo muchas buenas intenciones, recordamos el episodio donde él quería llevar el arca de Dios de un sitio a otro y lo debían llevar los levitas. Y él se le ocurrió la brillante idea de agarrar un carro, ¿verdad? Una carreta para nosotros, ¿verdad? Y que los bueyes lo trasladaran. Mientras se estaba tambaleando el arca, vino Usa y agarró para que no se cayera y vino el juicio de Dios. Entonces, por más buena intención, por más creatividad, aquí no vale creatividad, vale fidelidad a la palabra de Dios. Dios dijo que eran los levitas, no por medio de un carro. Entonces, eso también es otro detalle que debemos entender, que David tampoco fue perfecto. Pero sí vemos sincero arrepentimiento cuando le tocaba reconocer su pecado, diferente a Saúl. Saúl, no, pero es que era esto y era aquello, y David era totalmente diferente. Reconocía su pecado, siempre se exponen, en la Biblia se exponen los pecados de aquellos que nosotros consideramos como grandes santos. ¿Para qué? Para que podamos entender que a pesar de nuestra imperfección, se puede vivir aún santamente, hermano. Se puede vivir. No por nuestra fuerza, sino... Ahora, ¿quién era el profeta en tiempos de David? Primero fue Samuel, pero luego se nos revela que Natán era como el asesor de David. Y vemos el pacto que Dios hace con David. Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel. No, perdón. Debe ser segunda de Samuel. Ajá. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es el pacto que Dios hace con David. Estas cosas son muy importantes reconocer en las historias de los reyes y profetas. Primera de Samuel, Segundo de Samuel, capítulo 7. 4 al 17 dice: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Natán, ese es el profeta, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tú no le vas a hacer casa a Dios, Dios te la va a hacer a ti. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, miren el pacto que Dios hace con él. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.
Entonces vemos cómo el Señor hace un pacto con David. David no le pide nada a Dios y Dios viene condescendientemente y hace un pacto con él. Dios es así. El pacto de Dios a David era estabilizar su reino. Alguien de sus entrañas iba a reinar por siempre. Ahora, si bien Salomón, ¿verdad? Porque fue el próximo rey, fue un gran rey, nunca fue ese rey esperado. Después de Salomón llegó Roboam, tampoco fue ese rey esperado. Y después Roboam, la cantidad de reyes, nunca fueron el rey ese esperado. ¿Quién fue el rey esperado? Jesús. Y ahorita vamos a ver un detalle increíble entre Salomón y Jesús. El pecado de David nos lo revela en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Después que Dios hace pacto con David, a David se le ocurre la brillante idea de pecar de manera flagrante. Eso. Vamos a buscarlo, por favor, porque esto es bueno entenderlo. Me fui. Segundo de Samuel capítulo 11. Segundo de Samuel capítulo 11. Versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió ¿a quién? A Joab. ¿Pero quién debía salir a la guerra? Los reyes. El tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió fue a Joab, y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Estaba en la tarde, hermano. Era la tarde, y se levantó. Oye. Dormir en la tarde es pecado, parece, no. Así es, rey. Estaba en el lugar donde no debía estar y estaba haciendo lo que no debía hacer. ¿Qué debía estar haciendo un rey? Pues en este momento debería estar, pero se quedó, póngase, bueno, me quedé en el palacio, pero ¿cuál era lo que debía estar haciendo David entonces en el palacio? Durmiendo, estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No pasó nada. Pensó que no pasaba nada. Pero vemos que David, está bien, vamos a darle el beneficio de, vamos a ser condescendientes con David. Bueno, está bien, estaba cansado de tanto batallar. Quédese en el palacio. Ok. ¿Qué debía hacer en el palacio? De estudiar la palabra de Dios. No lo estaba haciendo. Ok, bueno, está bien. Vio a esta mujer, ¿y qué debía hacer David? Porque era inevitable que estaba descuidado, pues. Eso es lo que dice la palabra, estaba descuidado. Y vio, ¿y qué pasó? Se quedó enganchado ahí. Todavía él podía haber refrenado el asunto. Mandó a preguntar: ¿quién es ella? Es la mujer de Urías. Todavía podía refrenarse porque era la mujer de su prójimo. Y aún así, no, la quiero. Mire, una cosa va tras otra. El pecado de David fue un proceso. El pecado en nuestras vidas es un proceso. Lo que debemos hacer es arrepentirnos, no del momento en que fallamos, inclusive debemos hacer retrospectivas desde qué punto hemos fallado. Esa es la verdadera evaluación y el verdadero arrepentimiento. Porque si tú vuelves al mismo punto de iniciación, tú vas dándole hasta que vuelvas a caer otra vez.
Porque caigo y caigo y caigo, porque no te has percatado o no te quieres percatar de que hay un punto inicial en el asunto. Cuando tú hagas arreglo en el punto inicial, tú realmente estás diciendo, realmente no quiero el pecado. Pero mientras tú no vayas allí, vas a seguir en otros puntos y vas a seguir cayendo. David, en vez de refrenarse, cayó completico, redondito. ¿Qué pasa después con David? Él entendió su pecado porque Natán le habló, lo confrontó, y David no se excusó como Saúl. De hecho puse para que pudiesen comparar las excusas de Saúl cuando él cometió pecado y cómo fue la reacción de David cuando cometió pecado. Salmo 51, contra ti he pecado. Lávame más y más con hisopo, Señor. Era un lamento, era un gemir dentro de él, de entender, de sentir el peso real de su pecado. Ese es un verdadero cristiano, quien siente el verdadero peso del pecado. Y se duele, pero empieza a hacer restitución también. Bueno, David se arrepiente, pero luego la historia nos habla de las consecuencias de su pecado. Se levanta un hijo, otro hijo suyo, se levantó un hijo en contra de él, ¿verdad? Él tiene que huir del palacio porque el otro, Absalón, ¿verdad? Otro hijo de él se levanta y viola a una de las hijas. El otro hijo mata al violador de su hermana. Un desastre la vida de David. Por eso. El Señor lo juzgó gravemente. Además, el hijo que concibió Betsabé de esto, murió. Pero luego nació otro hijo de David, de la misma Betsabé, por cierto. Salomón. La misma Betsabé. Bueno, el Señor perdonó. No tomó en cuenta eso. El Señor perdonó y bendijo inclusive. Ya estamos por terminar porque me he pasado un poco de la hora. Vamos a darle con esto y terminamos. Llegamos a Salomón, el rey sabio que apostata. El sabio rey que apostata. Ese es el título de él. El sabio rey que apostata. Su historia está entre Primera de Reyes, capítulo 13 al 11. No anoté lo que habla en Crónicas, pero está entre los primeros capítulos de Segunda de Crónicas, ¿ok? Entonces, Salomón es proclamado rey. Esto es importantísimo. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1. 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar de mí, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. El rey David dijo: llamadme al sacerdote, ¿quién? Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia de el rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor. ¿Por qué David hace esto? Para ponerlo un poco en contexto. Adonías, que es el hijo mayor de David, David ya está por morir y él se autoproclama como rey. Y entonces Betsabé dijo: pero tú no juraste que era Salomón. Y entonces David: sí, lo voy a hacer con Salomón. Ese es el contexto, porque David lo hace como de manera tan rápida. Y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo. ¿En qué? En mi mula. Móntenlo en una mula.
y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como ¿qué? Como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Cómo fue ungido Salomón como rey? Montado en una mula. ¿Cómo entró Cristo Jesús a Jerusalén triunfante? Sobre una mula, una asna, un hijo de asna. Hay un paralelismo aquí. ¿Ok? Salomón es el hijo de David. El Señor había hecho un pacto con David. El hijo tuyo va a ser rey eterno. Y Salomón se monta en una mula y es proclamado como rey. Pero a la final vemos que no era el rey esperado. A la final vemos cómo el Señor Jesucristo entra en una mula y es proclamado, Hosana al hijo de David. El que viene en el nombre del Señor, el hijo de David. Ese sí es el rey verdadero. Ese era el rey que esperaban. ¿Okay? Hay un paralelismo aquí entre Salomón y el Señor Jesús. Increíble. Salomón, en vez de pedir riquezas, pide sabiduría. Empieza la edad de oro de Israel. Conquistan la tierra prometida más. Él construye el templo y hay un pacto que Dios hace con Salomón. Lo pueden investigar allí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Pero Salomón apostata. ¿Cómo fue su apostasía? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. No fue una. No fueron 2. Fueron 1000. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue? Bueno, sí, aparte de las 1000, ese pecado. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Tener las 1000, no fue tanto eso, que es pecado, obviamente, sino que corrompieron su corazón y empezó a adorar a otros dioses. El rey sabio no le alcanzó la sabiduría para mantenerse. Nosotros no somos tan sabios, ¿verdad? Solamente el Señor nos puede perseverar, hermano. Amén. Agárrese del Señor, porque si es por usted, no se crea tan fuerte. Mire cómo le pasó a Salomón, que al final de sus días apostató del Señor. Apostató. Luego se levanta un adversario contra él, Hadad el Edomita. Luego se levanta otro adversario contra él, Rezón, hijo de Eliada. Luego se levanta otro contra él que se llama Jeroboam, un oficial de Salomón. Salomón trata de matar a Jeroboam y Jeroboam huye a Egipto. Muere y asciende al trono su hijo Roboam. Y allí empieza el reino dividido. Probablemente ustedes no ven allí. Voy a ver si lo mejoro. Vamos a decir si mejoramos este asunto. Aquí dice Salomón. ¿Ok? Ahí dice Salomón. Luego se divide el reino. Miren el color en que está esto aquí en morado. El hijo de Salomón, Roboam. Y luego empieza una línea, ¿verdad?, ininterrumpida de descendientes directos de Salomón. Pero aquí hay diferentes colores que representan personas que no eran nunca de la línea de Salomón. Jeroboam no era de la línea de Salomón. Y él hace guerra contra Roboam, ¿verdad? Y se separa el reino. Eso lo vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase. Y empieza esta es otra persona, no hijo de Jeroboam, otra persona, eso lo vamos a ir viendo. Luego se levanta otra persona, esta línea amarilla, y paralelamente vamos a ver estas líneas marrones que son los profetas. Los profetas, quienes profetizaban en estos tiempos, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí empezó Elías y Eliseo, y fíjense cómo fue el reino, fue paralelo. El reino, ¿verdad? Aquí arriba están las líneas azules,
están los libros en que se narra toda esta historia, ¿verdad? Esta es una línea de tiempo, tratar de hacer una línea de tiempo, y vemos que precisamente en el año 700, no leo allí, a ver, 700, no veo, no lo tengo allí. Cae Israel. Cuando hablamos de Israel, a partir de ahora vamos a hablar del reino del norte. Cuando hablemos de Judá, vamos a hablar del reino del sur. Todos fueron hijos de David, ¿lo ven? Todos fueron hijos de David. El Señor juzgó, mandó aquí al reino de Asiria, ¿ok? El rey de Asiria, cae Israel. Más adelante vamos a ver que eso se convierte en Samaria. Y el reino de Judá sigue hasta precisamente el sitio, y luego es juzgado por Dios. Llegan los babilónicos, los caldeos, y allí termina el último rey de Judá. Ahí empieza lo que es el exilio, lo que hemos llamado como el exilio. Toda esta figura lo vamos a ir viendo poco a poco. Esas son las clases que vamos a ver de ahora en adelante. Próxima clase, hermano, tarea. Anótelo allí. Vamos a ver la rebelión de Jeroboam. Lea eso, está en Primera de Reyes, capítulo del 12 al 15. Y vamos a ver al primer rey de Judá. Jeroboam es el rey de Israel, y rey Asa, hijo de Roboam, el rey de Judá. Se va a llamar la clase de la gloria a la ruina y el patrón de asesinatos en el reino del norte. Eso lo vamos a ver entre Primera de Reyes, capítulo 15, del 9 al 16, y capítulo 28, y Segunda de Crónicas, capítulo 14 y 16.